siento la necesidad de compartir mi situación aquí, lo cual es un paso raro para mí. Normalmente, manejo los problemas en privado, pero este ha escalado a algo más complejo de lo que nunca esperé. Permítanme explicar desde el principio. En nuestra casa, mi esposo Bobby tiene un vínculo increíblemente cercano con su familia, especialmente con sus padres. Su devoción es tan profunda que accede fácilmente a cada una de sus peticiones, sin importar cuán exigentes sean. Si bien entiendo la importancia de la familia, este nivel de dependencia está empezando a crear problemas, aunque Bobby parece no darse cuenta de ellos. Cada vez que trato de discutir mis preocupaciones, él reacciona con irritación y desdén. El núcleo del asunto, y la razón por la que busco consejo aquí, es que Bobby siempre ha complacido los deseos de sus padres de manera excesiva. Reconozco el deseo de apoyar a los padres. Si los míos vivieran más cerca, haría lo mismo. Sin embargo, debería haber límites razonables, los cuales Bobby parece ignorar. Desde que ambos comenzamos a ganar ingresos estables, sus padres nos han pedido frecuentemente ayuda financiera. No es que estén pasando por dificultades. De hecho, viven cómodamente y disfrutan de varios lujos. Al principio, me sentí comprensiva, ya que son los padres de Bobby, y entendí la importancia de incluirlos en nuestras vidas. Pero con el tiempo, mi incomodidad creció. Les hemos enviado una cantidad significativa de dinero a lo largo de los años, suficiente para financiar un par de vacaciones internacionales con esos ahorros. He tratado de explicarle a Bobby que, aunque estamos financieramente estables, no es prudente canalizar todos nuestros recursos adicionales hacia sus padres, ya que nos deja poco ahorro para nuestras futuras necesidades, como planear tener hijos o hacer compras importantes. Al principio, parecía entender mi punto de vista, pero nuestra discusión rápidamente se convirtió en una pelea. Insistió en que, dado que estamos bien, deberíamos ayudar a sus padres con nuestros fondos sobrantes. Mi preocupación no es sobre negarnos a apoyarlos. Se trata de encontrar un equilibrio entre ese apoyo y nuestras propias necesidades y aspiraciones. Me comunico aquí con la esperanza de obtener ideas sobre cómo navegar esta delicada dinámica familiar. A pesar de mis sentimientos, Bobby sigue decidido a seguir proporcionando asistencia financiera a sus padres. Esta decisión me enfureció hasta el punto en que casi me voy esa noche. Mi ira se intensificó al recordar cómo me habían tratado en el pasado. Si hubieran sido amables y me hubieran hecho sentir realmente aceptada, quizás podría haber sido más comprensiva. En cambio, fueron todo menos acogedores. Nunca me abrazaron verdaderamente como parte de la familia y no estuvieron allí para mí cuando más necesitaba apoyo. Cuando Bobby y yo estábamos comenzando, justo después de mi graduación y no mucho después de que él comenzara su carrera, no estábamos en una posición financiera fuerte. Definitivamente no podíamos permitirnos comprar una casa. Recuerdo sentarme con mis suegros, compartiendo nuestras luchas y esperando que pudieran ayudarnos a dar los primeros pasos hacia la propiedad de una casa. Pero su respuesta fue un no inmediato. Ni siquiera hubo un momento de vacilación. En cambio, nos dieron una charla durante una hora sobre las responsabilidades adultas y la importancia de ahorrar. Un consejo que se sintió despectivo en lugar de solidario. Aunque frustrada, mantuve mis sentimientos para mí. Era desalentador ver cómo se negaban a ayudar a su propio hijo, pero decidí dejarlo pasar, ya que Bobby parecía dispuesto a aceptar su decisión. Sin embargo, el problema resurgió hace aproximadamente 1 año y medio, cuando heredé una casa de mi madre. Era una propiedad hermosa, pero requería renovaciones significativas. Aunque teníamos algunos ahorros, no era suficiente para cubrir las reparaciones necesarias. Este patrón recurrente, buscar ayuda financiera y enfrentar el rechazo de sus padres, quienes continuaban pidiéndonos apoyo sin ofrecer nada a cambio, afectó cómo veía la dinámica de nuestra relación con ellos. Destacó un doloroso desequilibrio, su disposición a tomar de nosotros mientras no mostraban ninguna disposición a apoyarnos en nuestros momentos de necesidad. Cuando necesitábamos fondos para renovar la casa heredada y hacerla habitable, acudimos nuevamente a mis suegros, esperando un préstamo modesto. Sin embargo, una vez más, se negaron. Esta vez, nos dijeron que ganáramos nuestro propio dinero y que dejáramos de pedir el suyo. Incluso sugirieron que vendiera la casa e invirtiera en algo realmente útil, desestimándola como algo que se ve horrible. Sus palabras fueron un golpe al estómago. La casa no era solo una estructura, era una conexión apreciada con mi madre. Contuve mi dolor y enojo, pensando que sería grosero reaccionar en ese momento, aunque ahora, mirando hacia atrás, desearía haberme manifestado. Tal vez eso hubiera frenado su desprecio descarado. A pesar de su negativa, estaba decidida a restaurar la casa. Trabajé incansablemente, reuniendo fondos y esforzándome para renovarla. Con el tiempo, a medida que empecé a ganar más, gestionar el proyecto se volvió un poco más fácil.
Después de meses de arduo trabajo, la casa se transformó en algo hermoso, un hogar del que estaba inmensamente orgullosa, un verdadero testimonio de mi dedicación. Unos meses después, decidí compartir el resultado de mis esfuerzos. Invité a mis suegros a cenar para celebrar el cumpleaños de mi suegra. Para entonces, la casa lucía impresionante. Esperaba que la velada fuera bien, dada la dinámica habitual de nuestras reuniones familiares y el orgullo que sentía por mis logros. Cuando el tema no es el dinero, las conversaciones con mis suegros tienden a ser relativamente pacíficas, pero en el momento en que se menciona las finanzas, parece que no hay forma de escapar de la tensión. El día que vinieron a ver las renovaciones, pude ver la sorpresa grabada en sus rostros. Tan pronto como entraron, sus ojos se agrandaron de incredulidad. Claramente no esperaban una transformación tan extensa. Internamente, encontré su reacción divertida. Plenamente consciente de que no anticiparon que pondría tanto esfuerzo, comenzaron a llenar la casa de cumplidos, lo que al principio se sintió halagador, pero pronto se volvió abrumador a medida que examinaban meticulosamente cada rincón y preguntaban incesantemente sobre los costos. Si bien su curiosidad era comprensible, especialmente dada nuestra situación financiera y su falta de contribución, sus preguntas persistentes se sentían intrusivas. Parecía menos sobre apreciación y más sobre medir cuánto dinero habíamos invertido en las renovaciones. Esto redujo el valor de mi arduo trabajo a meros números, lo que se sintió degradante. La cena de esa noche comenzó de manera agradable, llena de conversaciones agradables. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando mi suegra cambió el tema a vacaciones soñadas. Preguntó sobre mi escapada ideal, pero estaba claro que solo estaba escuchando a medias. Parecía estar esperando impacientemente a que terminara mi respuesta. Su repentino entusiasmo después de mi breve respuesta se sintió forzada, lo que despertó mis sospechas. No pasó mucho tiempo antes de que el verdadero motivo de su visita y todo el comportamiento extraño saliera a la luz. Querían nuestra ayuda para financiar una casa de vacaciones. Después de años de rechazar nuestras solicitudes de ayuda financiera, ahí estaban, pidiéndonos que contribuyéramos a un lujo que deseaban, una casa de vacaciones que querían. A pesar de su propia situación financiera cómoda, no podía entender por qué no podían ahorrar para ello por su cuenta. Parecía que asumían que, dado que logré renovar mi casa de manera hermosa, debíamos ser ricos. Su suposición no podría estar más lejos de la verdad. Cuando les presioné para obtener más detalles sobre sus necesidades y la razón detrás de su deseo de tener una casa de vacaciones, su explicación fue simplemente que estaban aburridos de sus vidas y querían un cambio de escenario los fines de semana. Me sentí asombrada y frustrada por su sentido de derecho. Al explicar que no podíamos destinar fondos para tales extravagancias, la reacción de Bobby me sorprendió aún más. Me miró como si hubiera cometido una grave ofensa, declarando con seriedad que gastar en la felicidad de sus padres nunca era un desperdicio. La forma en que me miró, sugiriendo que debía tener cuidado con lo que decía, fue desconcertante y dolorosa. Este intercambio resaltó un problema arraigado en nuestras diferentes prioridades y en nuestra comprensión de la responsabilidad financiera. En el fondo, Bobby sabía que tenía razón. Una casa de vacaciones no es una necesidad y ciertamente no es una cuestión de vida o muerte. Mi suegro aún está empleado y tienen los medios para ahorrar para tales lujos por su cuenta. Parecía que preferían que nosotros cubriéramos su comodidad en su lugar. Luego me di cuenta, Bobby no es hijo único, tiene un hermano mayor, Jack. Entonces, ¿por qué no le pedían el dinero a él? Cuando mencioné esto, la atmósfera se volvió tensa. Parecían listos para crear problemas para mí. Resultó que Jack no estaba tan estable financieramente, al menos, eso fue lo que dijeron. No querían cargarlo porque, a diferencia de nosotros, él tenía hijos, y sus gastos estaban enfocados en su familia. Señalé que la situación financiera de Jack era similar a la nuestra. Él ganaba aproximadamente lo mismo, pero sus fondos estaban destinados a las necesidades de sus hijos. También mencioné nuestros planes de formar una familia y cómo el apoyo financiero continuo a mis suegros podría poner en riesgo nuestra capacidad para proporcionar para cualquier futuro hijo. Su respuesta fue despectiva, argumentando que como aún no teníamos hijos, deberíamos tener dinero de sobra. Esto pronto se transformó en manipulación emocional, dirigida no a mí, sabían que no cedería, sino a Bobby. Lamentaban su soledad y aburrimiento ahora que ambos hijos estaban ocupados con sus propias familias. Presentaron la idea de una casa de vacaciones como una solución a su supuesta soledad. Y Bobby, siempre el hijo obediente, parecía ser influenciado por sus súplicas emocionales. Me encontré en una posición precaria, tratando de navegar estas discusiones cada vez más tensas sin dejar que mis suegros sintieran que nos tenían acorralados. Sin embargo, las cosas escalaron drásticamente hace apenas una semana.
cuando Bobby y yo tuvimos la discusión más intensa que jamás hemos tenido. Aunque no hubo agresión física, sus palabras fueron hirientes. Declaró que los 420,000 pesos que planeaba darle a sus padres no eran solo míos para decidir, implicando que tenía el derecho de hacer lo que quisiera con ellos. Afirmó que había sido considerado al buscar mi opinión anteriormente, pero que ya no se sentía obligado a hacerlo. La discusión se intensificó cuando Bobby realmente transfirió el dinero a sus padres sin discutirlo más conmigo. Me enteré de ello solo cuando mi suegra mencionó casualmente que había recibido los fondos. Estaba furiosa, no solo por el dinero en sí, sino por la falta de respeto flagrante hacia nuestra toma de decisiones mutuas en nuestro matrimonio. Este acto secreto me hizo sentir profundamente traicionada, encendiendo un intenso debate sobre nuestras prioridades financieras y el respeto que debería existir dentro de nuestra relación. Bobby era plenamente consciente de que me oponía a su decisión. Sin embargo, siguió adelante y donó los 420,000 pesos que había ahorrado a lo largo de los años a sus padres, dejándonos con nada. Cuando lo confronté y le insté a recuperar los fondos, desestimó mis preocupaciones, insistiendo en manejar su relación con sus padres como él lo considerara adecuado. Le recordé que las decisiones financieras significativas deben tomarse juntos como pareja, pero se negó a escuchar. Nuestras discrepancias continuas parecían agotarlo hasta el punto en que, durante un intercambio acalorado, me amenazó sorprendentemente con el divorcio. Gritó que si interfiriera en su decisión de apoyar a sus padres financieramente, terminaría nuestro matrimonio y me dejaría. Esta amenaza me pareció completamente absurda. Estuve a su lado en cada alto y bajo, y ahora estaba preparado para abandonar nuestro matrimonio para priorizar los deseos de sus padres sobre nuestro futuro compartido. Le pregunté, ¿no le importaba los planes que habíamos hecho juntos, sobre construir una vida, tener hijos y encontrar la felicidad como una unidad? Nada de eso parecía importarle ya. Su enfoque estaba únicamente en cumplir los deseos de sus padres mientras yo me sentía descuidada y relegada. En un arranque de ira, salió disparado, cerrando la puerta tras de sí. Ha pasado una semana desde ese día y no ha regresado a casa. A pesar de mis numerosos mensajes de texto, llamadas y correos de voz, sigue ignorándome o dejándome en espera. El dolor es profundo porque nunca imaginé que algo así podría alejar a Bobby. Cuando contacté a mis suegros, descubrí que había estado quedándose con ellos desde que se fue. No ha vuelto a casa ni una sola vez. Abrumada por el estrés y la confusión sobre lo que depara el futuro, luchaba con el miedo de que nuestro matrimonio pudiera estar terminando por un desacuerdo que se siente a la vez trivial y profundo. A medida que los días se convertían en más de una semana sin el regreso de Bobby, llegué a un punto de decisión crucial. Inicialmente dudosa, me encontré cuestionando si cortar lazos era el movimiento correcto, pero el caos continuo y el desprecio flagrante mostrado por Bobby y su familia solidificaron mi resolución. Si Bobby estaba amenazando con el divorcio, quizás ese era, de hecho, el camino hacia el que nos dirigíamos. Así que tomé medidas proactivas y contacté a mi abogado a la primera oportunidad esa mañana. Mi abogado me informó sobre mis opciones, no solo con respecto al divorcio, sino también sobre posibles acciones legales que podría emprender. Después de nuestra extensa conversación, una dura realización me invadió. Ya no quería estar atada a los recuerdos incrustados en las paredes de la casa que mi madre me había dejado. Una vez símbolo de amor maternal, se había convertido en un recordatorio constante de la turbulencia con mi esposo. Decidida a avanzar, tomé la decisión de vender la casa. Estaba completamente a mi nombre, un regalo de despedida de mi madre, por lo que tenía el derecho legal de venderla sin el consentimiento de Bobby y usar las ganancias como mejor me pareciera. La venta resultó ser bastante rentable y alivió significativamente la carga financiera de los procedimientos legales. Al día siguiente, después de finalizar los documentos del divorcio, se los envié a Bobby. Sabía que los recibió casi de inmediato, ya que mi teléfono sonó poco después. Bobby estaba furioso e incrédulo, despotricando sobre lo absurdo que estaba haciendo y afirmando que él había planeado solicitar el divorcio de todos modos. Su sorpresa aumentó cuando se enteró de las acciones legales que había iniciado. La llamada fue acalorada, llena de acusaciones e incredulidad, marcando un claro punto de inflexión en lo que se había convertido en una brecha irreparable entre nosotros. Durante la llamada, Bobby perdió completamente los estribos. Alcancé un punto en el que ya no podía tolerar su ira y colgué en medio de la conversación. A medida que los días previos al juicio pasaban, me sentía como un manojo de nervios, llena de aprensiones sobre los posibles resultados. Pensamientos giraban en mi cabeza sobre lo que podría salir mal. ¿Qué pasaría si el tribunal fallaba en mi contra? ¿Qué pasaría si perdía el dinero que había ganado vendiendo la casa? A pesar de estos temores, me negué a dejar que me abrumaran. Me vestí con confianza, puse mi mejor sonrisa y caminé hacia el tribunal, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara.
En el día de la audiencia final de nuestro divorcio, todo resultó increíblemente bien. No solo pude retener todas las ganancias de la venta de la casa, sino que el tribunal también dictó que Bobby debía pagarme una suma significativa en concepto de pensión alimenticia como parte de sus obligaciones legales. Este resultado fue inesperado, especialmente recibir más dinero de Bobby, pero se sintió justificado considerando el costo emocional y mental que sus acciones habían tenido sobre mí. Aceptar este dinero se sintió como una reclamación de mi dignidad. La desaprobación y el desdén en sus rostros al leer el veredicto me brindó una sensación de vindicación. Probablemente nunca esperaron que sus acciones se volvieran en su contra de manera tan severa. Parecía que pensaban que podían manipularme sin consecuencias, pero en cambio, terminaron sufriendo pérdidas significativas ellos mismos. Desde entonces, la vida ha sido relativamente tranquila. Recibí una dura llamada de mi suegra, quien criticó mis acciones y me acusó de ser egoísta e incapaz de cuidar de los demás. Incluso llegó a decir que nunca podría formar mi propia familia. A pesar de esto, he logrado avanzar. Usé el dinero de la venta de la casa para asegurarme un nuevo apartamento, un espacio donde finalmente podría ahorrar sin la presión constante y las demandas de los demás. Sin embargo, una parte de mí cuestiona las medidas que tomé. ¿Fue llevarlo a juicio demasiado extremo? Tengo una curiosidad genuina por conocer tus pensamientos al respecto, así que por favor comparte tus opiniones en los comentarios abajo. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos, pero uno que sentí necesario dadas las circunstancias. Mientras navegaba por los comentarios en mi última publicación, me sorprendió la variedad de opiniones. Algunos comentaristas defendían a Bobby, diciendo: ¿cuál es el gran problema de darle a tus padres 420,000 pesos si tienes 550,000 pesos? Por otro lado, muchos estaban en desacuerdo, apoyando mi perspectiva y señalando que habíamos estado ayudando financieramente a sus padres durante años mientras intentábamos establecer nuestra propia seguridad y ahorrar para una casa. El debate en los comentarios estaba claramente dividido. Un número significativo criticó mi decisión de vender la casa y quedarme con las ganancias, calificándolo de irrespetuoso ya que la casa estaba legalmente a mi nombre. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los comentaristas respaldaron mis acciones, afirmando que era exactamente lo que necesitaba hacer en esta situación. Así que, abramos esto a más discusión. Deja tus comentarios abajo, y profundicemos en la situación.